Buenos días a todos, todas las personas que están con nosotros, acompañándonos en este segundo día del Congreso Internacional de Aprendizaje de Lenguas. El día de hoy tenemos una sesión de plenarias muy interesante, al igual que el día de ayer. Y bueno, antes de comenzar con la primera plenaria, quisiera darles dos avisos parroquiales. El primero, el día de ayer se les hizo llegar el PDF con los extractos del libro de Asís, que fue nuestro segundo plenarista. Si alguien no lo recibió, por favor avísenos, nos puede avisar por el chat, tanto a Gabriela Trejo como a una servidora, y si no, nos puede mandar un correo electrónico. Ahorita, si Gaby Trejo me hace favor de poner el correo electrónico del CIAL, con mucho gusto nos indican nombre completo, y con mucho gusto revisamos cuál fue el detalle de por qué no se les envió. Si algunas direcciones no las regresaron, entonces para revisar que tengamos bien el correo o que no haya ningún problema, ¿sale? Y bueno, la otra, el día de hoy también tendremos sorpresas por parte de nuestros patrocinadores. El patrocinador que el día de hoy nos estará haciendo unos obsequios para nuestros asistentes es el Instituto Angloamericano de Morelia, que nos ofrece 5 inscripciones al 50% en cualquiera de sus programas y 5 mensualidades con un 30% en cualquier programa. El angloamericano tiene licenciaturas, tiene una especialidad en enseñanza del inglés y tiene cursos de idiomas. Entonces, después de esta ponencia les vamos a indicar cuál es la dinámica para ganarse alguno de estos beneficios el día de hoy. Y bueno, sin hacerlos ya esperar, el día de hoy tenemos, para empezar con estas plenarias, al maestro Gerardo Manuel García Chinchay. Él nos acompaña desde Perú y les voy a platicar un poco acerca del maestro Gerardo. Él es licenciado en Lingüística por la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima, Perú. Es maestro en letras, en estudios lingüísticos por la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, en Brasil. Es maestro en administración pública por la Universidad Católica Sedes Sapientiae, en Lima, Perú. Y es doctorando en gestión pública y gobernabilidad en la Universidad César Vallejo, en Perú. También ha llevado cursos de gestión pública, gestión de lenguas, interpretación comunitaria en la Universidad de Brasilia, en Brasil, en traducción y multilingüismo, y actualmente es director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura de Perú desde 2020. Esta Dirección de Lenguas Indígenas es la dirección de línea del Ministerio de Cultura de Perú, responsable de promover e implementar acciones para el desarrollo y uso de las lenguas indígenas u originarias de los pueblos indígenas del país. Forma parte de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad. Sus líneas de acción son el desarrollo de propuestas normativas e instrumentos de gestión para la implementación de los derechos lingüísticos, la garantía de derechos lingüísticos en servicios públicos y atenciones del Estado, la promoción y difusión de la diversidad lingüística nacional y la investigación, desarrollo, revitalización y recuperación de las lenguas indígenas. Los dejo con el profesor Gerardo. Buenos días, profesor, un gusto. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, felicitar a los organizadores por el evento, felicitar a la UNAM, no sé si me escuchan bien, es medio raro todo esto de la virtualidad, pero por lo menos nos acercamos entre las personas, ¿no? De diferentes latitudes del mundo. Bueno, agradecer nuevamente la invitación y espero que todos ustedes estén muy bien. Hace poco he estado también en su país, un lindo país, México. He conocido 2 estados nada más y bueno, México se parece muchísimo a Perú, estamos dentro de Latinoamérica, tenemos nuestras semejanzas y diferencias y una de esas semejanzas es la diversidad lingüística, ¿no? Yo voy a hablar un poquito de los recursos que tenemos en Perú sobre el aprendizaje de lenguas peruanas y cómo estas se generan a partir de una reflexión importante y cómo las nuevas tecnologías dialogan también muy bien con las lenguas indígenas, las lenguas originarias, ¿no? Y
vengo a mostrarles un poco de la experiencia del trabajo peruano. Entonces voy a compartirles una presentación aquí. Ya. Bueno, voy a hablarles un poquito sobre la diversidad lingüística peruana y alguna legislación que tenemos en el país, brevemente, para no aburrirlos mucho. Eh, bueno, el Perú es igual de diverso, cultural y lingüísticamente que México, ¿no? Tal vez ustedes son mucho más diversos que nosotros. En realidad, la diversidad lingüística y cultural en el mundo es lo común. En aquellos lugares donde hay una homogeneidad donde hay solamente una lengua, es porque hay situaciones sociopolíticas que han pasado. En el mundo, lo natural es que sean las regiones multilingües y multiculturales. El Perú, la foto real en estos momentos del Perú es que nosotros tenemos 48 lenguas indígenas originarias, tenemos el castellano y la lengua de señas peruana. Entonces, la diversidad lingüística peruana se refleja en las 50 lenguas, ¿no? 48. Igual que México, México creo que tiene 68 lenguas indígenas, aunque eso de la cantidad de cifras sobre las lenguas indígenas originales también es algo bien complejo porque a veces las cifras no calzan entre el Estado, entre los investigadores, entre la academia, y entonces, ¿sabes? Pero sí es importante tener cifras aproximativas porque eso nos permite saber cuál es el estado de la realidad, el estado sobre la diversidad lingüística de un país, ¿no? De estas lenguas, de estas 48, 21 de ellas están en serio peligro, en una situación de peligro, es decir, que se ha cortado en muchas de ellas la transmisión intergeneracional, y estas 48 lenguas son habladas por casi 4,5 millones de personas, ¿no? E incluso la tienen como lengua materna, es decir, como primera lengua. Y en el Perú, la mayoría de las personas que hablan estas 48 lenguas son mujeres, ¿no? Y equivalen al 16% de la población nacional. Estoy seguro que en México también la mayoría de las personas que hablan lenguas originarias, sobre todo en los estados del sur o también del norte o del centro, son mujeres, ¿no? En las comunidades que he podido visitar he visto eh, una mayor presencia de las lenguas originarias en mujeres. Esa es la foto de Perú, y ustedes ven cómo están los puntitos salpicados a lo largo del sur peruano, del nororiente peruano y la parte del centro, ¿no? Y también toda la parte de la Amazonía peruana, ¿no? Entonces, en el litoral básicamente peruano ya no se hablan lenguas originarias, sino es por migración, pero en los Andes peruanos, en el sur de los Andes peruanos y en la Amazonía peruana, ustedes van a encontrar una gran diversidad lingüística, en especial en regiones como el norte de la Amazonía peruana, donde un estado peruano puede tener 30 lenguas, ¿no? Y en ese estado está casi más del 70% de las lenguas del Perú, ¿no? Por ejemplo, como sucede en México, donde los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero albergan casi el porcentaje total de lenguas originarias mexicanas, ¿no? De estas 48 mencionaba, 27 son vitales, 3 en peligro, 10 en serio peligro y 8 en situación crítica. ¿Cuál es la diferencia de estas lenguas? Bueno, la diferencia es el estado de vitalidad, ¿no? No es lo mismo en peligro que en situación crítica. Las lenguas en situación crítica son aquellas que tienen pocos hablantes, seguramente menos de 5 personas la hablan esta lengua, pero además se ha cortado la transmisión intergeneracional, pero además sus últimos hablantes son adultos mayores, personas de 60, 70 años, y entonces ya se ha cortado y esas lenguas están ya a puertas de la extinción. Bueno, esas son las 6 lenguas más habladas del Perú, las lenguas originarias. Muchas de ellas, seguramente la primera ustedes la conocen, que es el quechua, que es la lengua hablada por los antiguos incas peruanos, ¿no? Y que la hablan millones en la actualidad, tal vez parecidas en México como el maya, ¿no? Aunque hay diferentes tipos de maya. En Perú también hay quechua y hay diferentes tipos de quechua también, dependiendo mucho de la zona. Y tenemos otras también, sobre todo amazónicas, que es donde existe la Amazonía peruana y la Amazonía en general de América del Sur, se caracteriza por ser diversa lingüísticamente, ¿no?
hay todo un avance normativo importante e hitos dentro de la construcción del tema de las lenguas peruanas en Perú, desde la década de 70, que tenemos una aprobación sobre la educación intercultural bilingüe, hasta el 2011, donde se promulgó una ley de lenguas. México también tiene una ley de derechos lingüísticos, y a partir de esa fecha hubo grandes hitos y avances dentro del Perú, ¿no? El tema de formación de intérpretes, creación de una lección de lenguas, un registro nacional de intérpretes, aprobación de una política de lenguas, la creación de un mapa etnolingüístico, ¿no? Nosotros tenemos un mapa etnolingüístico donde podemos referenciar todas las lenguas que se hablan a nivel de estado, provincia y municipio, y también la creación de una central de interpretación y traducción en lenguas, donde la gente pueda llamar y pueda también ser atendida en lenguas a partir de un puente, y entre otras cosas, ¿no? Bueno, lenguas indígenas y nuevas tecnologías. Sí, existe un mito desde las otras áreas de las ciencias humanas o de las letras, de que las lenguas indígenas son lenguas del pasado, son lenguas de los abuelos o de los bisabuelos, o son lenguas solamente de las comunidades. En realidad, lo que se puede mostrar es que es todo lo contrario. Las lenguas indígenas originales también son lenguas de ciencia, también son lenguas de tecnología, y de hecho dialogan mucho mejor con esta nueva tecnología o diferente tecnología, ¿no? En Perú hemos creado hace poco el Mapa Etnolingüístico del Perú, que es una plataforma georreferenciada, donde uno puede saber en qué municipio, provincia o región se habla tal lengua, cuántos la hablan, ¿no? Cuántos hablan esa lengua, y incluso si es una lengua oficial dentro de ese municipio, de esa provincia o de esa región. Y eso está dentro de los 24 departamentos que posee el país, ¿no? Esta plataforma tiene como objetivo brindar toda la información, pero también pueden haber mapas, ¿no? Y todo esto está online, ¿no? Entonces uno puede buscar una información a nivel de región, departamento, provincia, o a nivel de lengua, y puede saber, por ejemplo, qué lengua es oficial en tales departamentos, en tales municipios y en tales provincias, ¿no? Y también cuántos la hablan, si es predominante o no, por tanto, si es oficial o no, y todo eso, ¿no? Por ejemplo, el mapa lingüístico nos dice que en Perú, en 22 departamentos de los 24 que tiene Perú, hay mucha población hablante de lenguas originarias, y de hecho en 22 son lenguas predominantes, ¿no? Otro proyecto que hemos tenido y que estamos también ampliando a otras regiones es el de elaborar diccionarios digitales, virtuales, sonoros, para que la gente pueda aprender también de ellos, no solamente los hablantes, sino también los nuevos hablantes o las personas que van a las regiones, ¿no? Uno tiene una concepción de un diccionario como un libro grande o en tomos, si piensa en el diccionario tradicional de la Real Academia Española, pero no, los diccionarios ahora se pueden llevar en el celular o están en un aplicativo, o puede cargar unos miles de diccionarios en un celular, ¿no? Esa idea también se ha trasladado a las lenguas indígenas, ¿no? Los diccionarios no solamente necesitan tener información de contenido o equivalencia, sino también se puede escuchar cómo se hablan, se puede oír, se puede ver la información. Y es que nosotros hemos creado ya 2 diccionarios enciclopédicos digitales, ¿no? De 2 lenguas amazónicas, para que la gente también pueda no solamente tener el contenido de la información, sino también puede escuchar cómo se pronuncia, y incluso fotos y toda la referencia cultural que a veces los diccionarios impresos no tienen, porque lo que prima es el papel, ¿no? Más papel, más páginas, más caro el diccionario. Aquí no, aquí es gratuito, es libre, es democrático, ¿no? Sobre todo que ha sido construido en esa línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes ven la microestructura del diccionario, no es un diccionario tradicional donde solamente está la entrada lexical y la definición. Aquí hay mucha información como la transcripción fonética, el audio, la definición en la propia lengua, el ejemplo, ¿no? Y hay un aspecto cultural también, además de la categoría semántica que pertenece la palabra. Entonces hay como es digital, hay mayor espacio para poner una información mucho más de detalle, ¿no? Y por ejemplo, el buscador es mucho más rápido, ese tipo de cosas se hace más fluido, ¿no? Otro aspecto muy importante que hemos creado también, y ese ha sido con otra institución de la Amazonía, son aplicativos para el aprendizaje de lenguas para niños.
con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana. Hemos creado 15 aplicativos de aprendizaje de lenguas para niños. Ustedes pueden entrar al Play Store o al Google Play para poder descargarse cualquiera de estos aplicativos. Esos aplicativos pueden ser usados en los celulares y se ven expresiones y contenido básico en 15 lenguas peruanas, ¿no? Tenemos en Candoche, en quechua, y en variedades tipos de quechua, en Gine, pero básicamente está dirigido para un público infantil con la gráfica, con la información, con los contenidos culturales y con el audio sobre todo, ¿no? Es decir, a veces para poder acceder a las lenguas uno tiene que viajar hasta el estado y escuchar, ¿cómo se escuchará en maya, ¿no? Bueno, no, ahora tienes la información en el celular, en el internet y fácilmente la puedes descargar. Tal vez no necesitas venir a Perú para escuchar en quechua, bueno, te descargas esto y escuchas también los sonidos, el aprendizaje de las palabras en quechua y en otras lenguas peruanas. Esto es algo que hemos lanzado hace unos años, que es como un Spotify en lenguas. Es un cancionero en lenguas donde las mismas jóvenes, en coordinación con nosotros, han podido recopilar sus canciones, ¿no? Plasmarlas, canciones de diversos tipos, ¿no? Canciones de amor, canciones de cuna, canciones de lucha, otro tipo de canciones también, ¿no? Entonces ellos plasman, ellos son los autores en realidad de esas canciones, ¿no? Son los intérpretes. Y es mucho más difícil, pues, poder encontrar canciones en las lenguas peruanas, ¿no? Es más fácil encontrar canciones en inglés, en francés, en alemán, italiano y en ruso, pero no tal vez menos en maya, tal vez en otras lenguas indígenas de Latinoamérica. Bueno, la idea es poder crear contenidos. Y esto es lo que hemos hecho. Este cancionero que se llama Chiroti está ya disponible para Android, para celulares y tabletas, y se puede descargar libremente, ¿no? Otro aplicativo que hemos hecho también, que se llama Uyari, que es un aplicativo que sirve de puente entre los servidores públicos, que muchas veces no saben la lengua de los ciudadanos, de las personas que van a atenderse. En Perú tenemos mucho ese problema con la atención de las personas en los bancos, en algunos centros de salud, y para poder también sacar los medios de identificación. Entonces no hay un puente a veces, y a veces el requerimiento a un traductor-intérprete en plena atención es mucho más complicado. Bueno, hace unos años hemos diseñado este aplicativo donde está toda una cadena de un servicio, tanto en castellano como en una lengua originaria, y es posible mapear la interacción del servicio en la lengua, ¿no? Entonces, este aplicativo reemplaza al servidor, en este caso de un servicio de identidad, donde esta persona quiere tener una identificación, quiere sacar una identificación y están todos los conductos para poder ser atendida, ¿no? Entonces ahí está todo el aplicativo, es básicamente intuitivo, todo está en audio y en texto. Sabemos también que muchas personas no saben leer en la lengua originaria, entonces por eso que hacemos también el tema auditivo, que es importantísimo. Y esto sigue un padrón, ¿no? Es decir, si escoges una respuesta, automáticamente te lleva a otra y a otra y a otra, entonces es totalmente secuencial. Ese es el caso que hemos hecho de lo que en Perú se llama DNI, que es un documento nacional de identificación, y en el caso de México no recuerdo cómo es el nombre de la identificación. Bueno, se han traducido cadenas de texto secuencializadas y se tiene 5 servicios de RENIEC, que es la entidad que ve el tema de la identificación, para hacer 9 trámites específicos, ¿no? Entonces todo eso está mapeado, secuencializado y en cadena. Este es otro instrumento que hemos creado, que es el mapa sonoro de lenguas peruanas. Ya sabemos dónde están las lenguas, sabemos quiénes la hablan, cuántos la hablan, pero escuchar las lenguas es mucho más complicado, ¿no? De hecho, uno puede ir a la biblioteca y ver, bueno, información sobre las lenguas, pero dónde y cómo se hablan y en un solo lugar. Es que en esa línea nosotros construimos un mapa sonoro estadístico donde uno puede escuchar las 48 lenguas, o casi las 48, incluso las que están en serio peligro. Y además de escucharlas, uno puede sentir la lengua, ¿no? Verlas,
y escuchar la potencia de las lenguas, la melodía, la musicalidad, el ritmo de las lenguas, que incluso son hasta más complejas que las lenguas eh, occidentales, por decirlo así, ¿no? En las lenguas indígenas también tenemos lenguas acentuales, también tenemos lenguas tonales, tenemos lenguas aglutinantes, tenemos lenguas sintéticas, ¿no? Polisintéticas también, igual de complejas que cualquier otra lengua del mundo, ¿no? Y en este mapa sonoro, que también ustedes pueden acceder, que es gratuito, se recopilan canciones, tradiciones, frases y presentaciones en diversas lenguas peruanas. Bueno, este es un poco un indicativo de cómo acceder al mapa sonoro. En Perú también hemos creado, hay un programa concurso que ahora va para todos los días en cadena nacional, que se llama Publicidad Payachay, que es donde dos jóvenes presentadores, una quechohablante y un no quechohablante, enseñan por televisión cómo aprender quechua, ¿no? Creo que también pasa por internet, entonces también los invito a que ustedes puedan ver y de una manera muy didáctica, dinámica, cómo los jóvenes también interactúan con el aprendizaje de las lenguas, ¿no? También tenemos noticieros. Todavía creemos que en esta línea de comunicativa estamos como comenzando, no tenemos el avance que tiene Bolivia, por ejemplo, pero ya es un espacio importante. En México, bueno, no recuerdo haber visto espacios así tan presentes en noticieros, salvo radiales, tal vez esté equivocado. Pero me parece que es importante en el marco de los derechos y en el marco del posicionamiento de las lenguas y también para el aprendizaje. Ahora, sí, en los espacios públicos, en los mercados, en Chiapas, donde más he estado, he escuchado muchísimo la publicidad, sobre todo en lenguas originarias y no en castellano, ¿no? Compre esto, compre el otro, lleve esto, lleve el otro, es todo en lenguas originales. Pero también se han diseñado dibujos animados en lenguas, ¿no? Para un público infantil, no solamente noticieros, no solamente programas concursos, sino también público infantil, donde los propios hablantes también han prestado sus voces para dibujos animados en lenguas. Bueno, también eso es mucho más complejo. Hemos creado herramientas de gestión para el público ya diferente, que son los servidores públicos, como no solamente es importante que se sepa dónde se hablan, cuántos son, sino también se escuchen, pero también se vean. Por eso es que nosotros desde el sector donde estamos hemos elaborado una guía de implementación de señalética, ¿no? Es decir, gráfica pública, ¿no? Señales que también es importante y que a partir de eso también posicionan las lenguas en los espacios. Bueno, todo eso se debe que desde Perú tenemos desde el año pasado una política pública clara, evidente, en el marco de las lenguas, ¿no? Entonces, lo que yo les he presentado es una línea de trabajo, de recursos. Igual el Ministerio de Educación tiene otra línea del trabajo de educación intercultural bilingüe. Nosotros tenemos una línea muy importante dentro del desarrollo y fortalecimiento y que contribuye para el aprendizaje de las lenguas también peruanas, ¿no? Bueno, es eso. Yo les agradezco muchísimo por el espacio. Espero haber sido muy dinámico y breve. Yo sé que seguramente ustedes reflexionan mucho sobre las lenguas occidentales, sobre las lenguas europeas, pero también hay un bagaje muy interesante dentro de las lenguas amerindias, dentro de las lenguas latinoamericanas, ¿no? Y eso. Bueno, muchas gracias. Maestro Gerardo, muchas gracias. Definitivamente, qué interesante todo esto que usted nos comenta. Tenemos varios comentarios y varias preguntas en el chat. Eh, Empiezo, creo que el primer comentario fue de Juan Castañeda, que dice, a veces a veces que haya alto número de lenguas indígenas y no se enseñan ni en las ciudades que rodean las comunidades donde se hablan. Creo que sí, ¿no? Definitivamente algo que usted mencionaba es esto, que pues sobre todo con las lenguas indígenas que están en riesgo mucho más crítico, ¿no? Aquí en México también nos pasa, en Michoacán, donde nosotros nos encontramos, tenemos la lengua purépecha y existen variantes de esta lengua que pues hablan comunidades muy pequeñas de decenas de personas, ¿no? Y que son variantes que están en serio peligro de desaparecer. Y bueno, me imagino con todo esto que usted comenta que es el caso.
Eh, Comenta también David Aparicio, qué enriquecedor el tener un mapa fonético y dice, no sé si tengamos ese tipo de mapa sonoro en México. No lo sé, ¿usted sabe, maestro? Yo creería que no, en México creo que no hay uno en Ujú. Colombia, y bueno, Perú, y creo que Brasil estaba haciendo por estados, ¿no? No he visto en México un mapa sonoro, fonético. Ok. Y con Luis Escamilla pregunta, ¿con qué programas hacen los mapas? ¿Con qué programa hicieron este mapa ustedes? Bueno, a nivel técnico, yo no le podría decir exactamente. Nosotros nos juntamos con otra área específica, que es el área de base de datos, y nosotros damos toda la parte del contenido. Entonces el área técnica provee los sistemas de los programas, pero si, si, si la persona que hace la pregunta está más interesada, me puede escribir el correo y yo le paso el contacto y la información precisa, sin ningún problema. Igual, si te parece, Gabriela, puedo dejar mi correo aquí en el chat y no hay ningún problema. Sí, maestro, muchas gracias. Nos pregunta también Emanuel Juárez Cruz. Dice, ¿cómo se desarrolló su trabajo de campo? ¿Las personas fueron abiertas para compartir su lengua? Sobre todo las personas mayores, ¿tuvieron la disponibilidad o solo fueron las personas jóvenes? Bueno, en realidad, gracias. Cada proyecto es un proyecto distinto y depende mucho del público que se envuelve dentro del proceso y también el que está dirigido, ¿no? En el caso de los adultos mayores hay un trabajo mucho más complejo. En el caso de los adultos mayores implica también un trabajo importante de avanzada para poder decirles que en realidad el trabajo que ellos van a realizar en coordinación con nosotros es histórico, porque podrían ser las últimas evidencias, documentos que se tengan sobre la lengua. Entonces ellos juegan un papel muy importante dentro del futuro de su lengua, ¿no? Dentro del presente y futuro de su lengua. Entonces, no hemos tenido ningún caso de no colaboración sobre el futuro de su lengua, sobre el desarrollo de su lengua. Por el contrario, muchas personas están felices de poder colaborar y formar parte de la historia de sus lenguas, ¿no? En el caso de los diccionarios, por ejemplo, sí implica un trabajo mucho más grande, porque un diccionario implica un trabajo comunitario prácticamente, muchas personas participan. Y ahí hemos trabajado durante varios años con comunidades enteras, ¿no? Con profesores bilingües para poder definir palabras y implican un conocimiento mucho más especializado y un conocimiento muy rico a nivel técnico, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen como que tal vez cuántas variedades de maíz que ustedes le dicen mazorca, y bueno, América del Norte y la zona donde están se caracteriza por tener mayor cantidad de ese tipo de alimento. Bueno, nosotros tenemos más de 70 variedades de yuca, 400 variedades de papa, ¿no? Entonces, y eso se refleja también en la diversidad lingüística de los pueblos, ¿no? Entonces, eso tiene que estar reflejado también en los diccionarios. Claro, muchas gracias, maestro. Nos pregunta Brandy Rubalcaba, las lenguas que comenta que están en peligro, ¿cuáles son las medidas que se toman al respecto? Sí, bueno, las lenguas que están en peligro, estos sistemas de vitalidad no es un sistema en realidad de un país, es un sistema que ya establece UNESCO a partir de 9 criterios de vitalidad, y las medidas que se toman son distintas al trabajo con una lengua, eh, por ejemplo, con muchos hablantes, como el quechua, o con el caso sería en México, como el maya, ¿no? En el caso de lenguas con poquísimos hablantes, en Perú tenemos lenguas de 2 hablantes, de 4, de 6, ¿no? Entonces la situación es mucho más compleja. Entonces lo que hacemos es, a partir de una intervención que tenemos, es poder trabajar mucho con las personas, y es establecer un proceso de documentación para la revitalización, ¿no? Entonces, registrar muchas veces esas lenguas, incluso ya en el propio Estado las había declarado como extintas. Entonces, es importante poder documentar esas lenguas, registrarlas e iniciar un proceso de revitalización, porque seguramente hay gente que no la habla, pero hay niños dentro de esa comunidad, y posiblemente la alianza entre los adultos mayores y los niños puede provocar
un proceso de sentimiento a su lengua que ya se ha perdido por diversos factores, ¿no? En Perú tenemos pueblos que ya han perdido sus lenguas históricas y que ya después de 50 años se han dado cuenta de la catástrofe que han pasado y retroceder a esa situación, si es que esa lengua no está muy documentada, es ya irreversible, ¿no? Hay ejemplos de reversión muy interesantes como el hebreo y otras lenguas, pero es porque existe una gran documentación. Entonces es importante desde todos los espacios poder documentar esa lengua que está y después iniciar un proceso de revitalización, un trabajo de cuna de lenguas, trabajo de adulto aprendiz, ¿no? De maestro aprendiz y juntar los adultos mayores con los niños también es importantísimo. Claro, gracias, maestro. Nos comenta también Claudia, dice una magnífica presentación, nos ha presentado un panorama interesantísimo de todo el trabajo que han realizado en Perú, ejemplar, de hecho, felicidades. Carolina también nos dice, muchas gracias, maestro Gerardo, excelente ponencia. Felicidades por su trabajo innovador para la política lingüística, una gran mancuerna entre conciencia lingüística y tecnología, justamente, ¿no? Con todas las aplicaciones que han desarrollado. Felicidades por tantos puentes entre las lenguas originales y la modernidad. Nos preguntan si puede comentarnos ¿de dónde se obtienen los recursos para estos proyectos que hacen? ¿Es recurso gubernamental? ¿Viene de alguna ONG? ¿O de dónde sale? No, estos recursos son públicos, ¿no? Muchas iniciativas son iniciadas desde el sector público y en trabajo también con los propios pueblos, ¿no? Entonces, ese dinero el dinero que se trabaja sobre las lenguas es un dinero público del Estado peruano. A veces hay cooperación internacional también, pero eso se debe a proyectos específicos, ¿no? Gracias, maestro. Y finalmente, bueno, no, hay otras dos preguntas. Emanuel Juárez dice, ¿cómo se compensó a los hablantes por su cooperación en este trabajo? ¿Y cada cuándo se actualiza o se piensa actualizar esta información? Bueno, la compensación es algo bien interesante, va a depender mucho del proceso del mismo proyecto, ¿no? Hay algunos proyectos que implican un trabajo muy específico y entonces en el caso de algunos hablantes que tienen una rutina específica, un horario específico y objetivos específicos, se les tendrá que asignar un salario porque es un trabajo como todos, ¿no? Y en otros casos en los cuales participan y están involucrados de manera esporádica, pues tendrá también que haber un tipo de compensación. Es indudable que todo tipo de trabajo, y eso tiene que ser así, eh, tiene que ser compensado, ¿no? Compensado a nivel no solamente monetario, ¿no? Si es que es un mutuo acuerdo entre las partes, monetario o no, pero también tiene que haber un crédito dentro de la producción, de la intervención. Como ustedes ven, ahí en las producciones que hemos mostrado, no aparece mi nombre, ¿no? No aparece Gerardo García, aparecen los nombres de los propios hablantes, de los propios creadores, de los contenidos, de los que han dado su canción y los que han dado su voz. Es ese reconocimiento también un tipo de compensación importante, ¿no? Claro. Y maestro, ¿y cada cuándo se va a actualizar esta información? Ah, bueno, normalmente en el caso de los mapas actualizamos cuando hay un censo, en el caso hacemos un primer corte cada 2 o 3 años, pero el censo se realiza cada 10 años. Entonces se manejan las cifras oficiales cada 10. En el caso de las otras intervenciones va a depender del tipo de proceso, del tipo también de financiamiento, pero normalmente va entre 5 a 3 años. Perfecto, gracias. Y nos preguntan, Uriel Robledo nos pregunta si los hablantes de estas lenguas reciben sus estudios desde el nivel básico hasta un nivel más avanzado en su lengua nativa o lo manejan en castellano o cómo es el tipo de educación que reciben. Bueno, hay una educación intercultural bilingüe en Perú que lo maneja el Ministerio de Educación. Hay en algunos colegios bilingües hay una educación en lenguas desde la inicial, primaria, pero no hay en secundaria, ¿no? Y tampoco lo que se llama bachillerato ni universitario. En Perú hay universidades interculturales, creo que también en México. eh, entonces todavía hay una brecha dentro de la formación entre la secundaria
universidad, ¿no? Se están haciendo esfuerzos muy interesantes, pero todavía es un trabajo que falta mucho por avanzar dentro de una política de educación intercultural bilingüe, ¿no? Cuando he estado en México, he ido a algunas escuelas y incluso en zonas indígenas, y me han podido mencionar que en ciertos colegios indígenas incluso no hay profesores indígenas, sino hay profesores hispanos. En realidad en Perú podría costar mucho más eso, ¿no? Podría ser mucho más complejo porque ya existe todo un sistema establecido en esa línea, ¿no? Muchas gracias, maestro. Cierro con la pregunta. Tenemos otra pregunta aquí que dice si hay alguna publicación, tiene alguna publicación académica donde podamos estar siguiendo el trabajo que están haciendo, algún sitio donde podamos estar pues pendientes de este trabajo, que podamos dar seguimiento. Y yo tengo un artículo en Google Scholar, pueden ponerme sobre lenguas indígenas peruanas en la internet. Ahí hay algunas publicaciones también mías, que son poquitas, algunos artículos también, entonces pueden revisar en internet sin problemas un poco el panorama peruano y un poco de las tecnologías que también hablo en ese artículo, que fue publicado el año pasado, creo, en una revista brasileña. Y sí, pueden revisar, no tengo todo todavía actualizado, pero en el poco tiempo que tengo, subo así alguna cosa que voy avanzando. Así que igual tienen el contacto ahí de mi correo electrónico personal y ustedes también pueden escribirme sin ningún problema para lo que guste. Maestro Gerardo, muchas gracias. Pues ya puede revisar usted el chat, está lleno de felicitaciones y de reconocimiento a esta gran labor que están realizando. Pues muchas felicidades por este trabajo tan importante que están desarrollando en Perú. Y si me ayudan a compartir la constancia que le vamos a hacer llegar, maestros, se la vamos a hacer llegar vía correo electrónico, pero bueno, también queremos mostrarle el reconocimiento. Esta constancia se entrega a usted, maestro Gerardo Manuel García Chinchay, por su participación como conferencista en el segundo Congreso Internacional de Aprendizaje de Lenguas, aquí en la ENES Morelia. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues el contacto está ahí. Me parece que lo había puesto solamente en el chat de panelistas, pero ya lo compartí en el chat general. Cualquier cosa, pues aquí el maestro nos ofrece su contacto para poder estar al pendiente y definitivamente, pues sí, muy, muy interesante todo esto que nos comentó, maestro. Muchas gracias. No, le agradezco a ustedes y felicitaciones a los organizadores y también a las personas que están aquí asistiendo. Un buen congreso bueno, y felicitaciones porque tienen un lindo país también. México es un lugar maravilloso de muy buenas personas y muy buena comida también. Me encantó la comida mexicana, me encantan los tacos. Así que tienen un lindo país, aprovéchenlo. Gracias. Gracias, maestro. Aquí tiene su casa. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Vamos a escuchar un video de nuestros patrocinadores.
nuestros patrocinadores. Y bueno, les platico antes de comenzar, bueno, comenzamos en unos minutitos con la siguiente plenaria y les recuerdo para quienes no nos estaban acompañando desde el inicio de esta sesión, cuál va a ser la dinámica del día de hoy y los premios. Les comentaba que uno de los patrocinadores es el Anglo-Americano de aquí de la ciudad de Morelia, y el Anglo-Americano nos ofrece 5 inscripciones al 50% en cualquier programa y 5 mensualidades al 30% en cualquier programa. El Anglo-Americano tiene licenciaturas, tiene especialidades y, bueno, tiene programas tanto presenciales como en línea. Entonces, la dinámica que vamos a seguir el día de hoy consiste en que durante alguna de las sesiones plenarias ustedes se tomen una selfie con su teléfono donde se alcance a ver que están dentro de la sesión plenaria, obviamente pues que se alcancen a ver a ustedes, subirla a Facebook con el hashtag CIAL 2022. Tienen que ponerla en modo público para que podamos nosotros seguir el hashtag desde Facebook. Y bueno, quien tenga más reacciones durante el día de hoy y hasta el día de mañana a las 9 de la mañana, es quien se llevará estos premios. Entonces, por aquí tienen el chat ya el hashtag y estamos hablando de 10 premios, ¿no? Para las 10 personas que tengan más reacciones, 5 inscripciones al 50% en cualquier programa y 5 mensualidades al 30% en cualquier programa. Entonces, acuérdense su selfie de que están en la sesión plenaria con nosotros, compartida en Facebook con el hashtag CIAL 2022. Y no se les olvide poner la publicación en modo público.